Ya, entonces deberíamos tener, jóvenes, ya hasta ahora el mantenedor más básico que hace la inserción de registro. En este caso, limpié la base de datos que está alojada en el servidor para poder hacer una inserción de ejemplo. En este caso el mantenedor está básicamente sin hojas de estilo, no tiene validación, está en blanco. La idea es que siempre prueben primero la funcionalidad y después apliquen lo que es validación y diseño. En este caso me aseguro que haga la inserción, voy a probar un registro a modo de ejemplo. Y debería enviar, ¿cierto? O insertarse en nuestro servidor SQL Server que está corriendo en forma remota. ¿Ya? Voy a insertar el root, ¿cierto? 99 millones. Insertamos y no me verifica todavía o no me hace la muestra del resultado que recién grabamos. Por eso yo lo veo directamente en la base de datos y ahí aparece el registro recién insertado. ¿Ya? Eso es para que vamos ya comprobando. Entonces lo que queremos lograr ahora es mostrar, ¿cierto? La inserción de registro. Mostrar la inserción de registro una vez completada mediante lo que se llama una grilla, ¿cierto? Una matriz o hacer un conjunto de celdas para que vaya mostrando un listado de los registros hechos anteriormente. ¿Cierto? Toda la parte inicial de nuestro proyecto ya está listo. Y nos faltaría hacer el mostrar, en este caso, mediante ese tipo de funcionalidad. Hasta ahora, si esto lo llevamos al lenguaje SQL, llevaríamos un inserinto, ¿cierto? Ahora vendría un select para hacer el rescatar. Después debería venir el update y luego vendría el delete, ¿cierto? Esas serían las 4 funciones de un mantenedor CRUD. La primera parte, la primera evaluación, vamos a evaluar hasta el mostrar. Hasta ahí, hasta la mitad. Luego vamos a pasar nosotros ya a trabajar con Visual Studio y trabajar ya con el software que es un poco más robusto para hacer otras funcionalidades. Hasta ahora es mantenedor básico, ¿cierto? Y dentro del mantenedor básico hay elementos de formulario que se aplicaron. Por ejemplo, en este caso tenemos unos text fields que van a ser las cajas, unos submit, botones, pero podrían aparecer también en el taller los radio buttons, los checkbox, ¿cierto? Y todos los demás. Entonces, nosotros lo primero que vemos, lo primero que aprendemos es la parte funcional y ustedes después aplican lo que es validación y diseño y todo el resto. ¿Ya? Primero que funcione y después que se vea gráficamente atractivo, ¿ya? Y validado, en realidad. ¿Ya? Lo que deberíamos nosotros preocuparnos en ese sentido. ¿Ya? Nos interesa que funcione primero y después que todo el resto. ¿Ya? ¿Qué pasa si inserto un registro duplicado? ¿Debería enviar error aquí o no? ¿Cierto? Porque la primary key de la tabla que hicimos era el root. ¿Cierto? A ver, veamos el error. Todo esto hay que resolverlo. Ese error 500, ¿se acuerdan qué significaba? Hay errores de servidor que se pueden personalizar incluso. Este error 500 representa que hay un campo duplicado. Tenemos un campo duplicado dentro de la inserción de a nuestra base de datos. ¿De qué otra forma nosotros, sin abrir el Management Studio, podríamos revisar los registros que se están insertando? Del mismo software podemos ver nosotros, ¿cierto? Porque lo que generamos nosotros fue una cadena ODBC de conexión, y esa cadena de conexión al servidor de base de datos me permite también ver lo que tiene la tabla a la que estamos insertando. ¿Ya? Entonces yo también podría generar un ver datos desde ahí y también estaría revisando lo que llevo insertado hasta ese momento. Ya. Para generar entonces ahora nosotros, en nuestro proyecto en el cual estamos trabajando, generar ahora el mostrar, ¿cierto? El mostrar lo vamos a trabajar en el archivo que se llama por su mismo nombre, mostrar.sp, y la idea acá es que hagamos una grilla que tenga la misma cantidad de columnas o la misma cantidad de filas que va a tener nuestra tabla. Nuestra tabla de nuestra base de datos tiene 3 columnas. Por lo tanto, lo que yo voy a mostrar va a ser una columna para el root, una columna para el nombre y una columna para el apellido. Por lo tanto, la tabla que estamos utilizando nosotros la vamos a ocupar de la misma forma, o la editamos o hacemos una nueva, pero una tabla que sea de ¿cuánto? De 3 por 2.
3 por 2. 2 filas, 3 columnas. ¿Ya? Entonces sería lo primero que vamos a agregar nosotros. Yo podría eliminar la tabla que tengo y hago una nueva. Tres columnas porque son 3 campos a mostrar y 2 filas porque la primera fila la vamos a ocupar para mostrar el nombre del campo y la segunda fila para que se vaya repitiendo el registro. Eso es lo que queremos lograr en nuestra grilla. También que en esas celdas que vamos a mostrar nosotros, que ojalá tengan los mismos nombres de los campos que vamos a mostrar en pantalla. Root, ¿cierto? Nombre, apellido. Root, nombre, apellido. Y también después hacer un vínculo que diga volver. Siempre en volver. A que me envíe al documento original. Entonces, una tabla, perdón, con 2 filas, 3 columnas. En las primeras celdas, los nombres, los campos. Y en la segunda celda va a ser lo que vamos a mostrar, ¿cierto? Lo que vamos a representar en pantalla. Y ahí ustedes también aplican un botón volver para, ¿cierto? Que traiga nuevamente al documento oficial, que vendría siendo el index. Y lo van publicando inmediatamente, van construyendo, sin diseño todavía, en blanco, en bruto, ¿cierto? Y van subiendo el código fuente. Recuerden que lo publican por el protocolo FTP. Y van actualizando su taller en el servidor. En este caso lo único que voy a actualizar es el mostrar SP porque al index no le hice ningún cambio. Lo actualizo y voy viendo cómo se vería. Ese está un registro modo de ejemplo. Grabar. Y tendría la grilla hasta ahora. Eso es todo, ¿cierto? Hasta ahí lo único que deberíamos tener. La parte más importante, la más compleja, que fue el insertar, ya está lista. De ahí van a salir solo los procedimientos para, ¿cierto? Para hacer las otras funcionalidades del mantenedor. ¿Con qué comando se podría limpiar la tabla de la base de datos? Un truncate, ¿cierto? Con un truncate yo puedo vaciar y limpiar lo que tengo en el editor, ¿cierto? SQL para ir, ¿cierto? Limpiando un poco los registros que me puedan molestar cuando estoy haciendo ¿cierto? La revisión. La revisión de mi base de datos. Ya. Entonces, en el editor ya tenemos la conexión hecha, tenemos el driver ODBC, por lo tanto ya estamos reconociendo lo que es la base de datos.
Y lo que vamos a hacer es generar, ¿cierto? Lo que se llama para nosotros un comportamiento. Un comportamiento. En el mostrar, el comportamiento debería ser un select, ¿cierto? Un traer la consulta. Entonces lo que vamos a generar, acá en la pestaña de comportamiento del servidor, con el asistente, en el archivo mostrar, es generar lo que se llama un juego de registro. Y entre paréntesis dice lo que hace, una consulta. Una consulta SQL. Para poder después ir mostrando en pantalla lo que estamos generando. Entonces hacemos una consulta, un asistente para la consulta, después nosotros la podemos editar. Siempre las consultas que se hacen son básicas, una consulta a una tabla, y si queremos traer elementos más de una tabla, vamos haciendo consultas con inner join o anidad, ¿cierto? Por lo tanto, si yo tengo la consulta inicial, después el resto es aplicar un poco de programación. Entonces creo un juego de registro, que vendría siendo mi consulta inicial. ¿Ya? Le doy un nombre a esta consulta. Consulta 1. Es más que nada para ubicarla después en el código. Y me pregunta de dónde quiere rescatar. Me dice del taller 4, que es la conexión. Entonces, juego de registro. Recuerda, estamos en el mostrar ASP. Tiene una vista que se llama una vista básica y una vista avanzada. A mí me gusta trabajarlo bastante en la vista avanzada. Porque en la vista avanzada uno puede hacer la consulta directamente y la puede probar. ¿Ya? Entonces, mi consulta 1, que vaya de la tabla taller 4, y hago la consulta directamente. Este sería un select asterisco from usuarios. Sin ningún filtro, sin nada. Mostrar todo de la tabla usuario. Select asterisco from. Pero se llama usuarios o DBO usuarios. DBO.usuarios. Y termina con un punto y coma. Entonces pruebo la consulta. Y debería traer el registro que está en la tabla. Entonces, select asterisco from DBO usuario y pruebo. Y si está mostrando algo, pues que la consulta está correcta. Por ejemplo, quisiera hacer un filtro. Select, quiero traer solamente el nombre. Select su nombre, por ejemplo, from usuarios. ¿Ya? Pero en este caso queremos traer todos los registros, así que por eso aplicamos el comodín, ¿cierto? Símbolo asterisco. Select asterisco from usuarios. ¿Ya? Punto y coma. Pruebo. Listo, funciona. Y genero la consulta. Esta consulta se va a guardar en el mismo código fuente del formulario en el que estamos trabajando. Entonces usted después revisa a vista código y me genera la consulta por defecto. ¿Ya? La va a generar, ¿cierto? En Visual Basic Script, en mi archivo ASP, el mostrar.sp. ¿Qué requiere la ASP? Al principio me dice que debe llamar a la conexión, que era lo DBC, taller 4.sp, y más abajo aparece la consulta hecha. Por lo tanto, yo puedo editar las consultas, las puedo editar, ¿cierto? Me genera la consulta básica y de ahí empiezo a trabajarla con todo lo que quiera de la siguiente consulta. Ya. Tengo la consulta para que rescate hacia el formulario, ¿cierto? ASP, pero ¿qué me falta ahora? La consulta solo no va a hacer nada. Colocar un desencadenador. ¿Qué debo hacer? La consulta está hecha, perfecto. Se conecta, va al parámetro de conexión, con un include. Necesita el desencadenador de la consulta. Falta algo bien importante. La consulta se hizo. La tenemos declarada, en este caso desde la línea, podría decir, de la 4 a la 16, porque la primera línea es la que declara el lenguaje, la segunda línea es la conexión, pero necesito saber dónde mostrar. ¿Dónde se debe mostrar el registro a traer? ¿Ya? ¿Dónde lo vamos a mostrar? Entonces ahora, si ya tengo mi consulta hecha,
la probé que funciona, se compiló, ¿ya? En el ASP, ahora debo decirle dónde debe ejecutarse. Por lo tanto, debo mostrar en cada celda inferior cada campo que trae la consulta. Aquí voy a traer el uso root, el uso nombre y el uso apellido. Ahora, entonces en el momento que se ejecuta esa página, se realiza la consulta. Claro, nosotros tenemos que ir a rescatarla y después mostrarla en una grilla hacia abajo, un listado. En un principio sin ningún formato, estamos diciendo muestre solamente todo lo que tenga. ¿Ya? Muestre todo lo que tenga. Entonces, como ya tenemos el juego de registro, que es la consulta, que ¿cierto? Tenemos lista la consulta, lo que debemos hacer ahora es ir indicándole dónde se va a mostrar cada campo de la consulta. Entonces usted se va a ir a vinculación. La vinculación se refiere a dónde quiero mostrar, en qué celda, los campos que estoy trayendo desde la consulta anterior. Entonces, pincho la vinculación en el editor y voy trayendo, mira, uso root, que se muestre en uso root, uso nombre, en uso nombre, y uso apellido, en uso apellido. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que agrega como prefijo en cada celda? Cuando yo voy revisando, aquí le vamos a dar un poquito más de zoom, dice que trae de la consulta, el mismo 1, el valor de uso root. De la consulta 1, el valor uso nombre, y de la consulta 1, el uso apellido. Donde en cada celda que está de la tabla principal. ¿Ya? Entonces cada celda se va a mostrar sin ningún formato. Sin ningún formato. Veamos y comprobemos que esto funciona. ¿Eso no? ¿Sí? ¿Es como lo mismo que una consulta filtrada? Aquí en realidad una consulta, pero sin nada. Po. El prefijo representa de dónde viene en realidad. Y los fields son de cada campo. ¿Ya? Entonces voy a revisar ahora. Voy a subir nuevamente el código. No se le olvide que un gran detalle es que a veces están programando, editan y se le olvida actualizar el código nuevo. Entonces no me funciona y todavía están con el formulario anterior. Entonces voy al botón tomar, que en este caso sería el archivo mostrar. Lo actualizo. Voy al navegador. ¿Cierto? Vamos a insertar un nuevo registro. ¿Ya? JJJ. Y aparece. Ya aparece. Pero pasa algo. Vuelvo a insertar otro registro. Y siempre aparece el mismo. No sé. ¿Qué pasará? Que no se actualiza. Algo está pasando. No. Lo que pasa es que supuestamente, porque va entonces abajo y no se ve. Claro, lo que tenemos es lo siguiente. Yo tengo insertado 3 registros en la tabla. Pero estoy mostrando siempre el primero. El primero que encontró. Por eso digo que el root del 5.5 siempre se va a mostrar acá. Voy a insertar otro número, por ejemplo, el 2222. Inserto. Y ahora me muestra ese. ¿Ya? ¿Por qué me está mostrando 1? Porque la consulta, si bien está bien declarada, pero está trayendo al primer registro o el registro con el número más bajo que encuentra en la consulta. Recuerden que no hay ningún filtro. Solamente encontrar el primero. ¿Sí? Entonces ahora, ¿cómo lo soluciono? Siempre me va a mostrar el primero. O el más bajo en la tabla. Por ejemplo, creo otro. El 2. Mando el registro y me trae el 2. Pero no me trae el resto de los que están declarados. ¿Qué debería hacer ahí para que trajese el resto? La grilla, ¿cierto? Nuestra grilla debería repetirse, ¿cierto? Repetirse. Porque recuerden que nosotros nuestra tabla fue de 4 columnas y 2 filas. Por lo tanto, la fila 2 siempre va a estar como fila 2 y no se va a repetir o duplicar hacia abajo. ¿Ya? Entonces la solución para eso, porque está mostrando en realidad, ¿cierto? Pero no todos. Simplemente muestra el primero que encuentra o el número más bajo en forma ascendente. Para eso, ya,
Lo que deberíamos hacer nosotros acá es decirle que se repitieran las filas. Repetir la fila. Repetir la fila. Entonces, para repetir la fila, yo selecciono la fila que voy a repetir, que en este caso sería la fila 2, la pincho. Pincho la fila 2. ¿Ya? Y voy a una opción que se llama, y ahí está, repetir región. ¿Qué es lo que hace repetir región? Me va a repetir todas las veces que sea necesaria la fila con todos los registros que tenga la tabla. Entonces yo le digo, ¿cierto? Repetir región. Y ahí me pregunta, ¿de dónde voy a repetir región? De la consulta que creo. ¿Y cuánto quiero mostrar? ¿De 10 en 10 o todos? Todos los registros. A veces no es muy recomendado mostrar todos, porque imagínense que tiene una tabla con 200 registros. Esa página se va a ver demasiado extensa. Entonces la idea es que uno era haciéndolo por lapso, de 50 en 50, de 20 en 20. Yo aquí le di todos, porque no son muchos los que tenemos, y declaro aceptar. Ya. ¿Cierto? Reviso el código. El repetir región es repetir lo que son las rows. Las rows son las celdas. Guarda y sube. Guarda y sube ahora su código. O actualiza su código. ¿Ya? Pruebo ahora. Inserto un nuevo registro. Y van a aparecer todos. Entonces se van a desplegar todos los que tengo. Ahí sí. Repetir región. Siempre por defecto se muestran en orden ascendente. Si fuera en letra sería de la A a la Z. Y en caso de número, del 1 al N. ¿Ya? Y funciona. Ningún filtro, mostrar todo simplemente. Entonces estamos mostrando todos los registros insertados. ¿Ya? Y funciona. Impecable, ¿no? Sí, funciona, impecable. Ahí estamos ya haciendo la inserción de registro. ¿Bien? Claro. Y se va repitiendo hacia abajo. Entonces, hicimos una columna, 3 columnas, perdón, 2 filas, y la fila 2, ¿qué es lo que hicimos? Repetirla. Repetirla en el código. Y tendríamos ya el resultado, nuestro resultado final. Repetir región. Ya. Entonces, taller 5, nueva tabla, que se llame regiones. A ver si hacemos 3 mantenedores. Perdón. Reg código. Reg-código. ¿Qué pasa si no encuentro el símbolo del guión bajo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y si no lo encuentro, saco el teclado en pantalla. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Reg código tipo integer. Va a ser numérico. Integer. Está el int y el integer. ¿Cuál es la diferencia entre el int y el integer? Porque está el int y el integer. En este caso se llama numeric. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Entre integer y numeric. ¿Qué pasa si el campo lo hago numeric y no integer? Hay uno que es autoincrementable y el otro no. Y el numeric es a mano. Tú ingresas es largo. Esa es la diferencia. Entonces, si yo quiero ingresar el campo, yo quiero ingresarlo, sería numeric. Si quiero que se autoincremente, tipo integer. Reg código, reg nombre.
Nombre tipo varchar. Vamos a hacer dos mantenedores. Clave principal, red código. La segunda tabla va a ser provincia. Sería pro código, también tipo numeric, pro nombre, y se va a relacionar con la tabla regiones por la clave principal de la anterior, que sería rec código, y rec código de tipo integer o numeric en este caso. Ya, para que vamos entendiendo lo que estamos desarrollando, el modelo se lo voy a dibujar. Recuerden que cuando uno termina de guardar la tabla, ahí se le da el nombre. Y para hacer la relación, la primaria tiene que ser igual que la foránea, del mismo tipo. Provincias. Regiones. Y la última sería comunas. Con código, también tipo numeric. Con nombre. Y pro código de provincia. Y clave principal con código. Perdón. Entonces tendríamos las tablas regiones, provincias, comunas. De la base de datos taller 5. Para relacionar no hay que usar diseñador. No, es directo. Ya se entiende que viene de una tabla, viene de la otra. Ya tú la vas entendiendo ya. ¿Ya? Lo importante es que tengan las tres tablas desarrolladas. Provincias, comunas, regiones. Eso me da a entender que en mi página que voy a hacer en mi aplicación debería tener tres mantenedores, por cierto, uno para comuna, uno para regiones y uno para provincia. Insertar, mostrar, insertar, mostrar, insertar, mostrar. Una vez que tengo lista la base de datos, vamos a hacer el proyecto. Lo primero es que hay que hacer la carpeta en forma local que tenga el mismo nombre que la carpeta que usted va a crear en el servidor, ¿cierto? Taller 5. Taller 5, en local. La base de datos está lista, que es el primer punto que hay que hacer. La carpeta local está lista, que se llama taller 5. Y debo ir al servidor y hacer una carpeta que se llame taller 5 también. Estamos haciendo todo el proceso completo ahora para hacer la aplicación. ¿Dónde se hace la carpeta en el servidor? ¿Dentro de qué ruta? www.rot. Muy bien. Ahí sería nuestro taller 5. Entonces, taller 5 en forma local, taller 5 en forma remota, en el servidor y en el equipo de desarrollo. Siguiente, ¿cómo se hace el driver de conexión? Porque debo hacer un driver ahora, estamos trabajando con base de datos.
¿Cómo se hacía el driver? ¿Dónde se hacía el driver? ¿En qué parte se hacía el driver de conexión? Taller 5, y ahí donde se... Debo hacerlo, recuérdense, en En el data source. Data Source o DBC. Entonces, creamos la base de datos. Listo. Creamos los directorios y carpetas local y remoto. Estamos listos. Vamos al driver de conexión. ¿Ya? Crear un driver o DBC, que lo estuvimos viendo la semana anterior, nuevo, que tenga el mismo nombre de la base de datos y de cuál tipo se hacía. SQL Server o SQL Server Native Client. Native Client. Muy bien. Taller 5. ¿Ya? Ya. Pongo en el comentario, ¿cierto? Ejemplo de mantenedor. Y le pregunta dónde se va a conectar o cuál va a ser el servidor que contiene esa base de datos. Que en este caso es la misma máquina con la instancia. Siguiente, me pregunta autentificación, tiene que ser con el usuario SA. El usuario SA. Luego me pregunta por la base de datos, ¿cierto? Muestra las bases de datos también por defecto que trae el sistema, que son las master, las model, las que están ahí, la temporal, y yo elijo la taller 5, que es la que estamos trabajando. ¿Qué significa el mirror server? A ver si se recuerdan. El espejo. ¿Qué pasaba ahí? Si tengo otro servidor de base de datos, que inmediatamente conecte en los dos y vaya insertando, ¿cierto?, en otra tabla que se llama igual en otro servidor de base de datos simultáneamente. Luego seleccionaba el lenguaje para el driver y luego probaba la conexión del driver. Test data source. Listo. Se hizo el driver. ¿Dónde debo hacer el driver también? Si lo hice en user DCN, ¿dónde lo hago? En system DCN. Lo repito, en la pestaña del lado. ¿Qué parámetros lleva? Los mismos. En realidad es hacer el driver dos veces. ¿Cuál es la diferencia, jóvenes, entre hacer el driver en user DCN y en system DCN? ¿Cuál es la diferencia entre hacer un driver en una o en la otra pestaña? Hay una diferencia. Si yo hago el driver, el ODBC, en user DCN, le estoy diciendo que la base de datos a la que debe conectarse está en la misma máquina. Si lo hago con system DCN, hace referencia a que la base de datos puede estar en otra máquina también, ¿ya? Local o remoto. Una vez que tengo los dos drivers creados, ¿cierto? Local y remoto, debo crear algo más, que es el sitio virtual. Sitio virtual. ¿Dónde se crea el sitio virtual? Se crea En Internet Information Server Manager, ¿cierto? ¿Y qué tiene que tener? El mismo nombre de la carpeta y el mismo nombre del driver o DBC. Todo conserva el mismo nombre. Entonces se crea en Internet Information Server Manager un nuevo sitio. ¿Qué precaución debo tener con los puertos? no se puede repetir. No se pueden repetir los puertos. Si el sitio taller 4 y ocupé el puerto 84, el que voy a hacer ahora debe tener otro número de puerto.
¿Cómo se crea el sitio aquí, María? ¿Se acuerda? Que era bien sencillo. Site, eso, new sites, se le da el nombre, taller 5, la ubicación física, la carpeta donde está, ¿cierto? Se ubica la carpeta, inetpub, www.rot, taller 5, ¿ya? La IP del servidor y el puerto, que no puede ser ninguno de los que se ha ocupado. En este caso vamos a ocupar el 85. Puerto 85. ¿Listo? ¿Qué más venía? Ah, que meterse en... ¿Qué más debo hacer, chicos, en la configuración del sitio virtual creado? ¿Qué se modificaba? Ah, en default page. No. ¿Se guardan aquí en la página por defecto? Sí. Si nosotros vamos a subir un index, debemos explicarle o decirle que va a tener un index.asp como primera página. Entonces hay que agregar una extensión. Index.asp. Y se deja en el primer lugar. Estamos haciendo un repaso bastante amplio de todo lo que deberíamos tener para la aplicación. ¿Qué deberíamos hacer en la pestaña Connection Stream? Eso es para... Traer el driver. Buscar el driver que hicimos nosotros. O editarlo. Entonces tú lo que haces ahí, estamos en el Connection Stream del taller 5 que acabamos de crear, ¿cierto? Es añadir el nuevo driver creado. ¿Y cómo se llama? Con el mismo nombre. Se trae con el mismo nombre que fue creado. ¿Qué se le indica ahí? ¿Desde dónde lo saqué? Que es la instancia del servidor. Sirve, ojo, una pregunta. Cuando uno busca las máquinas máquinas Windows para base de datos SQL Server, ¿se declara el IP o el nombre de la máquina? ¿Cómo el nombre? Yo puedo hacer esto, server 192, 168, 1.2, o debo poner ns1/SQL Express. Microsoft lo busca por nombre, no lo busca por IP. ¿Qué pasaría si alguien le cambia la IP? ¿Qué pasaría si alguien le cambia la IP? ¿No consigue? Debería ir a modificar el driver también ahí. Entonces, lo óptimo es que usted lo debe por nombre. Debe ser llamado por el nombre. Y en database, el nombre de la base de datos que está haciendo referencia, que sería taller 5. Entonces, el nombre de la instancia con el servidor, ¿ya? Y especificar credenciales. ¿Ya? Puede ser especificar credenciales o puede ser autentificación de Windows. Si yo especifico credenciales, yo declaro inmediatamente con qué usuario me conecto. ¿Con qué usuario sería? Con SA. LSA. ¿Ya? Y ahí va a aparecer toda la cadena de conexión. Siendo que aquí no hay vulnerabilidad porque la contraseña de conexión la oculta. Pero cuando nosotros abríamos el archivo, ¿se acuerdan? El ASP aparecía el nombre de la cadena de la conexión. Entonces hay un detalle. ¿Cómo se creaba la aplicación en Dreamweaver? A ver si se recuerdan. Vamos a hacer una página, un index, que tenga 3 vínculos para los 3 mantenedores. ¿Ya? A ver si se recuerdan. Primero hago un archivo index, BBScript, lo voy a guardar como index. Index.sp. Y en este index van a ser 3 vínculos. ¿Ya?
Tres vínculos. Uno para que llame cada mantenedor. Uno que se llame a regiones, provincias y otro a comunas. Se tiene que guardar en taller 0. Y se guarda todo en taller 5. Voy a hacer tres vínculos. Regiones, provincias y comunas. Ya. Y además de tener los tres archivos, voy a hacer tres ASP más. Uno que se llame regiones.cp, provincias.cp y comunas.cp. Por lo tanto, cuando yo pinche, ¿cierto?, en regiones, va a llamar a regiones.cp. Tres archivos más, BBScript. Tres nuevos. Claro. Entonces, el INDSP va a llamar, cuando pinche en regiones, va a llamar a regiones.cp. .cp. El otro se va a llamar provincias.cp. Y el último, comunas.asp. Regiones, provincias, comunas. Entonces, cuando pinche regiones, el vínculo va a llamar a regiones ASP. Provincias a provincias.cp. Y comunas a comunas.cp. Ahí estaría llamando los tres archivos principales. Pero además de ello, el formulario región, el formulario provincia, el formulario comuna, tiene que tener un archivo que muestre, ¿cierto? Cada uno que muestre. Entonces voy a hacer un regiones mostrar, provincias mostrar y comunas mostrar, que también van a ser tres archivos ASP. Siempre cuando tengan una palabra compuesta en un archivo, guión bajo, nunca con espacio. Ojalá todo en minúscula para que no se confundan. Entonces voy a hacer un archivo que se llame regiones mostrar.sp. Regiones-mostrar.sp. Otro que se llame provincias mostrar.cp. Y por último, comunas-mostrar.asp. Entonces, regiones, provincia, comuna. Llegamos ya a 7 archivos, un index, 3 mantenedores y 3 mostrar. El proceso se hace repetitivo en realidad, ¿cierto? Si hacemos uno ya podemos sacar el segundo y el tercero. Ya. Primero, para hacer regiones, el mantenedor regiones, debo hacer un formulario que tenga la misma cantidad de campos que va a insertar en la tabla. ¿Cuántos campos tenía regiones? Tenía, ¿cierto? Primero hago un formulario. Inserto un formulario. Y dentro del formulario hago la tabla. ¿Cuánto sería la tabla esta para regiones? ¿Cuántos campos tiene la tabla regiones? Se van a insertar 3 campos o 2. Código región, nombre región. Pero deben ser 3.
3 filas, 2 columnas. Ah, tiene dos, ¿no? 3 filas, 2 columnas. Código región y nombre región. Claro, 3 filas, 2 columnas. Entonces, ya está una tabla. Claro. Y alineo. La idea es que el nombre del formulario también lo llamen como corresponde. Yo lo voy a llamar formulario. ¿Ya? No form 1. Acostumbre a darle el nombre real. Ya, este formulario para regiones va a tener código y nombre. Y dos botones. Un botón para insertar y otro botón para limpiar o cancelar. Estamos recién en el, ¿cierto? En el regiones. Un botón va a ser mostrar, ¿cierto? Y el otro, perdón, insertar y el otro borrar. Y dos cajas de texto, dos text fields. Los botones, recuerden recambiar los nombres. Uno va a ser de tipo submit y el otro tipo, el que borra tipo reset. Reset. Uno va a ser grabar y el otro borrar. O limpiar también lo puede declarar usted. Borrar o limpiar. Dos botones. Y dentro de las cajas, dos text fields. Uno que sea para código y otro para nombre de la región. Uno reset y el otro submit. El borrar es reset y el submit es para enviar o grabar. Y dos cajas de texto. Una que sea para código y la otra nombre de la región. Y aproveche de limitar los campos, ¿cierto? Max len y también los required para que valide lo que vaya. Yo en Max len le voy a poner largo 2, porque si voy a hacer regiones no pueden haber más de 99 regiones, ¿cierto? Y en el campo del nombre de la región, ¿cuánto sería el máximo largo de carácter? ¿Cuál es la región con el nombre más largo? ¿Cuál sería ahí? ¿Cuántos caracteres dejamos? 10, 15, 20. Vamos a dejar 30 caracteres.
required igual true. Y para mostrar las regiones, sería también una tabla de cuánto, de cuántas columnas. Sí, porque estamos haciendo regiones primero. El formulario para insertar regiones y la tabla para mostrar las regiones. ¿Van a ser cuántas columnas? Porque va a tener la región un código y un nombre. Serían dos. Dos columnas, dos filas. La tabla de regiones. Insertar tabla de 2 por 2. Y la alinea. Y después hace un botón también para que vuelva al mantenedor principal. O que vuelva al index después de haberlo insertado. Un volver. Que siempre vuelva al index.sp. Vamos a hacer de región primero. Todo lo que es de región. Un región para grabar y un región para mostrar. Tú vayas subiéndolo a taller 5 ya. Y vaya viendo cómo se ve. Debería llamar así, algo así, los tres mantenedores, que lo único que estamos haciendo es primero regiones, el formulario para grabar, que esté validado, ¿cierto? Y hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Vamos a dejar listo el primer mantenedor para que se vayan al break. ¿Qué vendría después de ya tener el mantenedor listo? Hay que hacer la conexión con la base de datos. La conexión con la base de datos. ¿Cómo hacíamos la conexión con la base de datos para este sitio? A ver si se recuerdan. Eso, comportamiento, crear un sitio. Y va llenando los datos, por cierto, que se llama igual que el sitio que está haciendo. Taller 5, la URL representa la dirección IP donde está el ejercicio. Pregunta tecnología de servidor, le dice que sí. ¿Cuál usamos? ASP, BebScript. Le pregunta dónde se va a guardar. Indica la ruta que va a ser la carpeta, taller 5. Cuando le pregunta cómo se conecta al servidor de prueba, le dice por FTP. Da la ruta del FTP. Le indica al usuario con que se va a conectar, la contraseña del usuario. Y realiza una prueba de conexión. El por defecto que tienen ustedes es administrator, por cierto. El administrator, con la mayúscula. Es el del servidor, ¿cierto? El con el que entra en iniciación al server. Y prueba. Si no te acuerdas con qué usuario entraste o con cuál te va a conectar, tú te vas al servidor. Se van donde a Management. Si no me acuerdo, si esto voy a repasar, si no me acuerdo, voy donde acá, ¿cierto? A Configuration, Local, User and Group, User, y ahí están los usuarios. Ah, pero es que no me acuerdo cuál es la contraseña. Botón derecho, Set Password. Entonces, este usuario o este es el que está agregando aquí.
Con cualquiera de ellos tú puedes entrar al FTP. Que tengas permiso de administrador. ¿Ya? Ahí le reinicia la contraseña. Siguiente. Me pregunta si encuentra la URL. Ahora, si el servidor está corriendo el Internet Information Server. Me dice que sí. Sin activar protección de archivos. Eso es para qué, cuando dos personas están trabajando en un mismo documento, cuando son, ¿cierto?, trabajo colaborativo. Resumen y completado. Entonces ya tenemos el sitio para regiones. ¿Cómo llamo a la base de datos ahora? Si haciendo uno de los mantenedores, el resto van a salir solo los otros, porque son los mismos pasos. ¿Cómo llamo ahora a la base de datos? La pestaña base de datos. Base de datos, pincho el más y me pregunta, ¿personalizada o fuente de datos? ¿Con cuál lo puedo hacer? Yo prefiero hacer cualquiera de las dos, si las dos sirven. Puede ser con fuente de datos DCN o puede ser con cadena personalizada. Si usted está empezando y no se acostumbra mucho, hágalo con fuente de datos. ¿Y qué datos le pide? Los del driver. Ahora. Entonces, nombre de cadena de conexión, el nombre del driver que hizo, nombre de fuente de datos, nuevamente el driver, el usuario, ¿cuál sería? El SA y la contraseña, utilizando servidor de prueba. Y realiza la prueba. Luego, ¿qué viene? Está lista la conexión y debería aparecer las tablas de la base de datos que creamos hace un momento atrás. Ahí está comuna, provincia, regiones. ¿Cómo hacemos el insertar ahora aquí? ¿Cómo hacemos el insertar? Con un comportamiento. Entonces tiene pinchado el botón grabar, se va a un comportamiento y ahí están los comportamientos. Ahí sería el insertar registro. Insertar registro. ¿Ya? Le pregunta dónde se va a conectar, de la conexión que tiene hecha. ¿En qué tabla vamos a trabajar en? Regiones. Tras insertar, se va a ir a regiones mostrar. Y me pregunta de formulario qué campos son los que va a buscar. Código y nombre. Código se va a insertar en regcódigo y nombre se va a insertar en regnombre. Declarar aceptar. ¿Cierto? Y vamos a probar. Nuevamente, subir el código fuente. Subir el código fuente. Si quiere actualiza todo el código o solamente los que se modificaron. Ahí cada uno elige. A veces yo prefiero actualizar todo el código de una vez. Ya vamos a ver si podemos grabar. Regiones. ¿Qué error me da? ¿Por qué era ese error? ¿Qué falta? ¿Qué faltaba? Estaba subiendo el archivo. Código región 3. 7. Código región 7. Nombre Maule. Grabar.
Debería haber grabado, no sé, ¿cierto? ¿Cómo compruebo que grabé? Viendo la base de datos. ¿Cierto? Revise la base de datos. Ahí está. ¿Y cómo mostramos ahora lo que hicimos hace un momento atrás? En la grilla. ¿Cómo generamos la grilla para el mostrar? Tenemos ahí arrastrarnos. Primero hay que hacer una vinculación. Se hacía de la siguiente forma. Hay que hacer una consulta. Comportamiento que se llama juego de registro. Juego de registro. ¿Ya? Le da un nombre a la consulta. Esta la vamos a llamar consulta-regiones. Para diferenciarla, porque tener más de una, ¿cierto? La cambio a vista simple. Y hago una vista avanzada y una consulta que sea cele asterisco from dbo.regiones. Y hago una prueba. Cele asterisco from dbo.regiones. Debo vincular. Que hago la vinculación de la consulta. Rec código y rec nombre en cada celda correspondiente. Y repito la región. Luego repito la región. Repetir región, todos los registros. Listo. Subimos el código. Actualizamos, taller 5. Actualizamos acá, taller 5. Y revisamos. Genero un registro más. 8. Nombre de la región, Biobío. De ahí están. 7 Maule, 8 Biobío. Una más, 9 Los Lagos. Listo, está insertando. El primer mantenedor, ¿cierto?, se replica en el segundo de provincias y en el tercero de comunas. Son exactamente iguales.